Bien, en esta cápsula llegamos entonces a uno de los conceptos clave en psicología comunitaria, que es justamente el que da como el apellido a esta forma de psicología, que es el concepto de comunidad, en el cual vamos a ver algunos de sus componentes principales y también algunos de los debates actuales que hay en relación a el uso de este concepto. Eh, por lo tanto, la posibilidad y dificultades también que hay al momento de operativizar una forma de acción, de intervención de lo comunitario. Ya hemos mencionado en términos muy generales qué es lo que es lo comunitario, la comunidad, sobre todo en las primeras clases. La comunidad entendida como el espacio en el que vivimos más cercanamente, más cotidianamente. Aquí hay una imagen de un campamento, de un barrio en un sector popular, esto es en la ciudad de Temuco, eh, que puede ser entendido entonces como una comunidad, un sector urbano, con gente que vive en la localidad, con características más o menos en común, con un espacio más o menos en común. Una comunidad también entendida como una comunidad que realiza acciones conjuntas en común, es otra manera de entenderlo. Y aquí nuevamente nos acercamos a la idea de la comunidad como barrio, como población, como villa dentro de una ciudad, pero también puede ser en el sentido de una comunidad indígena, por ejemplo, aquí en el caso de una comunidad mapuche, que gente que vive en un espacio en común, pero que también tienen formas propias de relacionarse, formas propias de relacionarse con la naturaleza. En este caso no es de tipo urbano, que a grandes rasgos estamos catalogando como comunidad. La comunidad, entonces, visto muy en general como el sector, la población, el barrio, la comunidad indígena en la cual vivimos. Pero el problema del concepto de comunidad es que también este tiene significados sumamente distintos. Se le conoce como un concepto polisémico, es decir, que tiene múltiples significados. Y yo diría además multinivel, porque está en múltiples niveles de lo que podríamos entender como la vida social o la sociedad. En este caso es la bandera de la Unión Europea. Entonces, como la Unión Europea también se entiende como la comunidad europea, que, si ustedes se dan cuenta, pasa a tener una talla, una dimensión sumamente distinta a lo que es un barrio dentro de una ciudad, una comunidad rural, al interior de un sector, dentro de una comuna, dentro de una provincia, dentro de una región, por ejemplo, en nuestro país. Y el mismo concepto comunidad es usado acá para referirse ya no a un barrio, sino que para referirse a un conjunto de países que conforman un conglomerado que tiene cosas en común. Pero también podemos entender comunidad ya no asociado a un territorio, una vida en común, sino que asociado a temas de interés en común, como aquí, por ejemplo, una comunidad manga, una comunidad que puede reunirse posteriormente en forma presencial en actividades otaku, entre comillas, a mi hija no le gusta el término otaku, pero que comparten un gusto por la animación y que pueden ir además vestidos como los personajes de las animaciones que les gustan. Pero lo interesante acá es cómo esto también es una comunidad, pero es una comunidad de personas que no viven en el mismo lugar. Y que lo que los une es más bien un tema de interés, de motivación, de gusto, de preferencia, en este caso, de tipo, entre comillas, de lo cultural. Pero también por comunidad podemos entender, por ejemplo, Gemeinschaft es el nombre en alemán de comunidad, la comunidad alemana en cuyo nombre los nazis cometieron atrocidades. Es el mismo concepto comunidad, estamos viendo que puede tener múltiples acepciones, incluso algunas que evocan más bien aspectos sumamente negativos y sumamente necesarios de evitar. El apelar a la comunidad para exterminar a un otro, apelar a la comunidad
para defender la mayor legitimidad de un nosotros por sobre los demás, incluso exterminándolos o amenazándolos. Es el mismo concepto comunidad. Entonces vamos a tratar de conceptualizar para ir viendo cómo entender esto. Una manera va a ser entender un continuo que va de lo microsocial a lo macrosocial. Que vamos a comenzar por el individuo. Luego, con un poco de mayor nivel dentro de lo social, pero todavía a nivel microsocial, vamos a encontrar la pareja. Y luego vamos a encontrar la familia. La psicología generalmente se ha centrado en el individuo. Solo en las últimas décadas se ha adentrado en lo que es la pareja, la familia, las terapias sistémicas, por ejemplo, que eso es lo que innovan. Pero también vamos a tener el grupo como una unidad social de un mayor nivel que el individuo, que la pareja o familia. Y luego vendría la comunidad, de mayor nivel dentro de lo social que el grupo. Podríamos entender aquí que el grupo va a ser un conjunto no muy numeroso de personas. No es posible determinar un límite exacto para conformar un grupo. 2 personas o más ya pueden empezar a conformar un grupo. Pero la comunidad tiene complejidades mayores que un grupo que generalmente tiene objetivos mucho más de corto plazo y mucho más específicos. En cambio, la comunidad puede ser un conjunto de personas que habitan un mismo lugar y que pueden tener múltiples objetivos que pueden tener una duración muchísimo más largas. Hay barrios que ya a esta altura en Temuco llevan 2, 3 generaciones de habitantes. Un grupo difícilmente llega a durar tanto. Y luego tendríamos instituciones como por ejemplo el Congreso Nacional, empresas privadas, que ya también están a un nivel mayor de lo social para luego finalizar con la sociedad en su conjunto. Entonces, es interesante ver cómo la comunidad es una unidad social que está a un nivel, entre comillas, intermedio dentro de este continuo, podríamos llamar, de lo social. Y aquí una cosa interesante que nos ayuda a entender lo importante de lo comunitario, no solo en la psicología comunitaria, sino que también en otras disciplinas que analizan lo comunitario. El individuo, la pareja, la familia son unidades sociales excesivamente micro, excesivamente pequeñas, excesivamente acotadas, si es que pensamos en la sociedad en su conjunto. Para la psicología, un espacio en el que se mueve con comodidad. La sociedad, en cambio, en su conjunto, es un espacio en el que la psicología no se mueve con mucha comodidad. Eso es algo que generalmente se le deja a sociólogos, antropólogos. La comunidad es un punto intermedio y ahí es donde tiene un lugar estratégico importante. Es un lugar donde la gente es suficientemente pequeño para que la gente se conozca entre sí, actúe, interactúe entre sí y puedan de esa manera en la comunidad incidir sobre el nivel más amplio que es la sociedad. Está a medio camino entre el individuo y la sociedad, a medio camino en sentido general, en sentido amplio, suficientemente pequeño, acotado, para que la gente pueda interactuar entre sí, suficientemente grande como para llegar a acceder, a incidir, a influenciar, a controlar lo que ocurre en la sociedad. Ese puesto como de bisagra que tiene la comunidad es lo que de alguna manera da importancia estratégica a actuar a nivel comunitario, además de otros elementos que vamos a decir aquí. Por eso la importancia entonces en parte de la comunidad, este espacio entre lo micro y lo macro social que puede permitir hacer un puente entre ambos. Por lo tanto, un puente para que el individuo incida en la sociedad en su conjunto a través de actuar en su propia comunidad. Ahora, la comunidad también, ya había señalado, tiene algunas dificultades. Por ejemplo, se señala, este es un texto de Psicología Comunitaria Internacional, que recoge experiencias de psicología comunitaria en África, en Asia, y no solo en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, que es lo que generalmente se conocía de la psicología comunitaria.
Y aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, en Japón no existe un concepto, un término equivalente en lengua japonesa para referirse a comunidad. En Noruega tampoco. La palabra más cercana involucra un grupo humano que está asentado en un espacio geográfico específico. Pero, ¿qué pasa si no estamos hablando de un grupo humano con base territorial? En Alemania, el concepto tampoco alude muy bien a comunidad, además que tiene este recuerdo de la historia del periodo nazi, en el cual el concepto más cercano a comunidad fue usado para estar en un contra del otro, incluso exterminando al otro. El espacio vital alemán, que fue un poco uno de los argumentos para invadir a otros países y tratar de anexionárselos. En turco, la palabra más cercana a comunidad tiene implicancias religiosas, que en la lengua española, inglesa, no tiene. Entonces, el propio concepto de comunidad es un concepto complejo, no existe una traducción exacta en algunos lugares del mundo, lo que ya un poco nos asoma a lo que voy a mencionar en la próxima cápsula, sobre algunos de los debates actuales de mejor usar otros conceptos para referirse a lo que en términos genéricos hasta el momento habíamos dicho como comunidad. Esta foto la pongo por lo siguiente. Esta es una foto que saqué en Concepción, específicamente en San Pedro de la Paz, una semana después del terremoto del 2010, en el cual, bueno, yo soy originario de San Pedro de la Paz, ahí crecí cuando niño, y fui a visitar amistades que le habían pasado mal con lo del terremoto y que necesitaban, como los supermercados no estaban funcionando, les llevé, junto con otros amigos, llevamos comida o alimentación a mis ex vecinos, ex amigos. Entonces, por eso esta foto para mí tiene mucho sentido de lo comunitario. Por un lado, la razón que yo haya sacado una foto y que yo haya visitado ese lugar, pese a toda la dificultad de transporte que habían en ese momento, caminos rotos, movimientos sísmicos a cada rato, etc. Porque el vínculo que yo había generado hasta el día de hoy con ellos, pese a que la mitad de mi vida ya no he vivido con ellos, ha sido tan profunda que para mí forman parte importante de mi vida, al punto de darme el trabajo de ir al supermercado acá en Temuco, comprar cosas que ellos me decían que necesitaban y organizarme con más amigas para poder viajar y dejarle esas cosas a ellos, y mis amigas le dejaban cosas a sus respectivas amistades. Pero por otro lado, porque no sé si ustedes sabrán, en ese momento había mucho rumor, la mayor parte infundado, de saqueos, que gente de un barrio iba a otro barrio a saquear porque no había comida, los supermercados estaban cerrados, no estaban recibiendo comida por falta de transporte, no había agua potable, etc. Y los vecinos comenzaron a organizarse para defender sus lugares. En ese contexto está este letrero muy esclarecedor, muy bonito además, de Buen día vecinos, como algo muy acogedor. De alguna manera aquí se transmite un sentido de nosotros positivo. Reunión a las 7 de la tarde, reunión para coordinarse los turnos, para cuidar el lugar, reunión donde se puede conversar de las dificultades que pueden tener, o a un vecino le falta, por decir algo, leche para su guagua, el otro vecino lo puede tener y se lo puede dar. Y además el hecho de la organización, de cómo no es solo vivir juntos, no es solo compartir el problema de no tener agua potable por el terremoto, es también el tema de cómo nos organizamos para resolver nuestros problemas. Y valga decir que antes del terremoto la gente aquí no estaba mayormente organizada, se necesitó algo tan fuerte como este terremoto y los efectos que tuvo para que la gente se organizara. Entonces para mí tiene un sentido de lo comunitario muy simbólico, muy potente. ¿De dónde viene este concepto de comunidad? Vamos a ver. En primer lugar, tenemos dos sociólogos clásicos alemanes, uno francés, el otro, Ferdinand Tönnies, por el lado alemán, que se le reconoce como el clásico, el autor primero en hablar de comunidad en el sentido que se le entiende hoy y en el sentido que lo recoge la psicología comunitaria.
Y un conocido nuestro, porque lo vimos en bases socioculturales, Émile Durkheim, el mismo clásico del paradigma de la estructura. ¿Qué tienen que ver con la idea de comunidad? Aquí lo vamos a ver. Ambos, más o menos en el mismo momento, pero cada uno desde su respectivo lugar, desarrollaron parte de su obra intelectual tratando de entender la modernidad, tratando de entender qué es lo que tiene de peculiar el mundo actual que ellos vivieron, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y formulan entonces ambos, cada uno con un lenguaje un poco distinto, formula cada uno una propuesta conceptual en la cual se traza una distinción bastante fuerte, bastante radical, entre que una cosa es los vínculos que unen a la gente en la sociedad y otro distinto es lo que une a la gente en una comunidad. En la comunidad, los vínculos que nos unen son vínculos naturales, que llaman de relaciones orgánicas, Tönnies la llama así, donde compartimos un espacio cercano, tenemos experiencias comunes y eso mismo nos ayuda a entendernos a nosotros, tenemos códigos en común, el vivir la secuela de un terremoto nos hace tener símbolos comunes, una manera de entender las cosas, una experiencia en común, una comprensión mutua, a lo cual Durkheim llama la solidaridad mecánica. Aquí un poco nos puede enredar, pero lo que Tönnies llama orgánico, Durkheim lo llama mecánico y viceversa. Pero lo básico es que en ambos está esta noción de que la comunidad es un espacio en el cual lo que une a las personas son la proximidad, pero que es una proximidad no solo física, no solo territorial, es una proximidad también simbólica, es una proximidad que se da por el compartir experiencias concretas en común. Cuando llueve todo nos moja, a todos nos moja el agua en Temuco y eso hace que tenemos una experiencia en común que una persona, si nos juntamos con alguien de una ciudad del norte donde no llueve casi nunca, no nos vamos a entender en esos códigos y eso puede generar comunidad, la comunidad temucana, por decir algo. Entonces, un espacio en común, con proximidad, con vínculos en común, y eso es lo que nos une, la proximidad, el parecernos, la cercanía. En cambio, en la sociedad, los vínculos que unen a la gente son de naturaleza distinta. Lo que une, tanto Tönnies como Durkheim proponen, es más bien las leyes, las normas externas, las convenciones sociales, lo que nos diferencia, y ahí está la concepción de Durkheim de la división social del trabajo, es decir, la sociedad está formada por gente que hace cosas distintas, cada uno está especializado en algo distinto y en ese ser distinto dependemos unos de otros. Yo no tengo idea de derecho, no soy abogado, pero necesito que haya abogados que ayuden a que yo resuelva parte de mi vida. Al mismo tiempo, yo no sé arreglar una cañería de un califón, pero hay alguien que se especializa en eso y esa persona me puede arreglar la cañería del califón, por ejemplo. Entonces, la sociedad moderna como un espacio formado por gente que es toda muy distinta, con trabajo muy distinto, con roles muy distintos, pero justamente eso es lo que nos une y para eso también actúan las leyes. En resumen, la comunidad es una unidad social, es un espacio social de naturaleza distinta a la sociedad de conjunto, y en la comunidad lo que predomina es interacciones cercanas, proximidad física, pero también proximidad subjetiva, comprendernos mutuamente porque tenemos experiencia en común. En cambio, en la sociedad lo que nos une es compartir un espacio que está regulado por normas, que está regulado por leyes y donde cada uno debe cumplir una función distinta. Y esto lo reflexionan cuando se va dando cuenta que el espacio que a ellos les toca vivir es un espacio que claramente está en transición entre la antigua villa media medieval, en la cual la vida transcurre dentro de un espacio muy localizado y donde la gente la mayor parte del tiempo no salía de ese espacio localizado, vivía, crecía, moría ahí, y eso genera un vínculo especial versus la sociedad moderna que comienza a expandirse, que comienza a industrializarse, que comienza a especializarse cada vez más, y ahí viene una reflexión sobre a ver cuál es esta diferencia
entre estas ambas formas de vida. Una parte de esa vida comunitaria todavía se mantenía y se mantiene hasta el día de hoy, pero otra parte se ha desarrollado al punto donde dentro de un mismo país la gente no nos conocemos, no tenemos cómo conocer a todos los chilenos o chilenas. Los que viven en Arica viven de manera muy distinta a los que viven en Magallanes. Sin embargo, todos por algún motivo somos chilenos. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, leyes, normas, instituciones que nos mantienen juntos. Esta imagen es interesante. Fue una inundación en el norte de Chile hace unos pocos años, y aquí yo creo que se refleja bastante bien esta distinción. ¿Cuál es la idea? Fíjense el agua, el río corriendo, inundado, la gente tiene que atravesar unida por, o sea, firmándose en estos cordeles, o si no se lo lleva la corriente, y acá personal del ejército. Ahí se ven algunos uniformados ayudando a la gente, pero por otro lado, otra gente que no es uniformada, que no es del ejército, que vamos a suponer que son vecinos del lugar, están también ayudando. Y aquí es donde se nota claramente la diferencia entre comunidad y sociedad. ¿En qué sentido? La gente del ejército está ahí porque está obligada, digamos, fueron ordenados por sus superiores a hacer esto, y si no lo hacen, bueno, se exponen a sanciones. Entonces, la solidaridad que están mostrando es una solidaridad más, aquí va a depender si usamos la nomenclatura de tenis o de Durkheim, pero en ambos sería una solidaridad más bien porque hay un orden social externo normado que nos hace ayudar. En cambio, el resto de la gente está ayudando porque ellos mismos están inundados, ellos mismos están sufriendo los efectos de la inundación, y en ese sentido es una solidaridad por ser de la comunidad. Y en esta simple foto se puede ver un poco cómo lo mismo, la ayuda, puede tener un sentido en un caso más de tipo comunitario, en el otro más de tipo societal, entendido a la manera de tenis de Durkheim. Entonces, ¿cómo vamos a entender la comunidad? La comunidad vamos a entender que está formada por varios componentes. Por un lado, lo que forma la comunidad es un territorio común, pero en un territorio común vamos a reconocer que hay un fuerte debate en psicología comunitaria, así como en otras instancias que hablan de lo comunitario, en la cual, debido a, sobre todo, las características informacionalistas de la sociedad actual, es decir, la sociedad de la información, las tecnologías de las comunicaciones, para coordinarse en una comunidad otaku, no necesito estar físicamente en el mismo lugar de la gente, basta con que me metan redes sociales y genere, no sé, un grupo Facebook, un grupo WhatsApp, algo con Instagram, algo con alguna red social, un blog, lo que sea, y voy a poder articularme con otakus de otros países y compartimos gustos en común, compartimos animación en común, mi hija me saluda y me hace así. Y podemos organizar actividades en conjunto y lograr eso. Y formamos una comunidad, pero es una comunidad que no tiene territorio. Es una comunidad que no necesita territorio para poder tener esos símbolos comunes y esos objetivos comunes y esas acciones organizadas comunes. En cambio, hay otro tipo de comunidades que sí requieren territorio, una población, una junta de vecinos, una comunidad indígena, requiere territorio. Y ahí está el debate. Algunos colegas hablan de que ya no podemos incorporar dentro del concepto comunidad el criterio de que debe haber un territorio en común, un espacio geográfico en común. Otros, en cambio, que proponen que tiene que siempre estar o no es comunidad, y posturas intermedias, la cual yo me incluyo, en la cual reconozco que hay tipos de comunidades actuales que no requieren un territorio común, pero otras que sí lo requieren. Y aquí yo agrego las comunidades indígenas por sus características culturales, no podemos separarlas de sus territorios. Y pensar una comunidad indígena sin un territorio, en mi opinión, es proponer su asimilación, proponer su desaparición como grupo humano culturalmente diferenciado. Territorio. Entonces, ese es uno de los componentes que vamos a entender que hay un debate si es un requisito o no. Muchas veces trabajamos con comunidades de tipo territoriales, juntas de vecinos, comités de adelanto, comunidades indígenas, coordinación de comunidades de un territorio específico, pero en otros casos vamos a trabajar con comunidades que no tienen un territorio único, y ahí podemos tener grupos como
los otaku, grupos como, no sé, la organización de discapacitados visuales, por decir algo, la Liga contra la Epilepsia, podríamos entender una organización sobre un objetivo común que es actuar para beneficiar a quienes sufren de epilepsia a través de acciones que permitan tener remedios más bajos, que permitan responder mejor a las necesidades de las personas con epilepsia, etc. Otro componente, identidad. Este componente quiero señalar un punto importante de la comunidad, que es la comunidad muchas veces la tendemos a pensar desde el sentido geográfico, como ya señalé, pero ahí corremos siempre muchos riesgos de asignar identidad comunitaria a gente que no necesariamente se reconoce parte de un mismo lugar. Si ustedes van en Temuco al sector Santa Rosa, van a ver de que lo que entendemos por Santa Rosa, algo así como todo lo que está entre la línea del tren y el río Cautín, en la ciudad de Temuco, en realidad la gente al interior de Santa Rosa reconoce muchos sectores específicos. Villa Los Ríos, Santa Rosa propiamente tal, Villa La Frontera, más hacia San Antonio, bueno, Santa Rosa, San Antonio. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que la comunidad es algo que es autodefinido por la gente, no algo que se asigna externamente. Y aquí, por ejemplo, muchos de ustedes quizá en algún momento van a trabajar en programas gubernamentales, en programas de ONGs, que tienen definida una cierta comunidad, pero esa comunidad la tienen definida a veces desde afuera. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse, la gente de aquí, de esta localidad, ¿a cuál espacio realmente se reconoce, se autorreconoce? ¿Qué territorios se reconoce? ¿Qué comunidades se reconoce? Y no podemos presuponer que lo que nosotros llamamos Santa Rosa, por decir algo, va a ser la identidad de la gente. Porque a lo mejor la gente prefiere reconocerse en función de los sectores más específicos. Lo mismo en el sector, por ejemplo, de Pedro Valdivia, que es un sector muy grande y donde la gente de Chivilcán probablemente no se reconozca como perteneciente a una misma comunidad que alguien que viva en otro sector más lejos. Y en el contexto, por ejemplo, indígena, con mayor razón. Lo que nosotros entendemos como comunidad indígena es algo que ha sido impuesto con la ley indígena y la gente muchas veces puede participar de una comunidad, pero se reconoce miembro de una comunidad mucho más amplia, que lo acerca más a la comunidad territorial, cultural, tradicional mapuche. Bueno, identidad siempre es en función de cómo la gente se autorreconoce formando parte de, después vamos a ver propuestas de formando parte de un nosotros. Experiencias comunes, y esto lo da el hecho de tener o un territorio en común donde a la gente le pasa más o menos las mismas cosas. Si hace frío, a todos nos da frío; si hay neblina, todos tenemos neblina; si llueve, todos nos mojamos, etc. Pero también experiencias comunes, los otaku, una experiencia asociada a ver animación, jugar animación, no sé, hacer cosplay u otras cosas. Entonces, la experiencia común pasa a ser un componente importante, pero además esa experiencia común va a estar relacionada con una subjetividad en común, es decir, estas experiencias en común nos lleva a desarrollar códigos en común, simbologías en común, un lenguaje en común, y eso nos lleva también a intereses en común, a una manera propia de tener objetivos de qué es lo cuál es nuestro norte, cuál es nuestro futuro, definir algo en común, o cuál ha sido nuestro pasado también, el tratar de contarse una propia historia de la localidad, de la organización en común, porque eso nos une. Entonces, esta experiencia común vinculada con la generación de una subjetividad propia, en común, que se asocia naturalmente a la identidad que genere la gente de una comunidad.
Y las interacciones cara a cara, la posibilidad de tener interacciones cara a cara, cosa que no se da con las comunidades no territoriales, pero las comunidades territoriales, una junta de vecinos, seguro que no todos los vecinos se conocen entre sí, seguro que ustedes no conocen a todos sus vecinos, si viven en un edificio, seguro que no conocen a todos sus edificios, no conocen a todos sus vecinos, pero está la posibilidad de conocerlo, está la posibilidad de tener intercambios cara a cara, por último encontrándose en el ascensor. Esto nos trae un buen debate. El hecho de compartir un mismo espacio genera de por sí comunidad. Probablemente ustedes mismas tienen la respuesta. Si viven en un edificio, el hecho de que vivan en el mismo edificio de por sí no genera comunidad, de por sí no es una comunidad, es comunidad solo cuando empieza a reconocerse la gente en función de nosotros, en función de tener objetivos en común, de organizar actividades en común, de debatir, de intercambiar. Acá en mi edificio hay muchos debates, hay un grupo WhatsApp. Antes de la existencia del grupo WhatsApp, las relaciones probablemente eran más bien en el cruce en conserjería o en el ascensor, pero en la medida que el grupo WhatsApp ha funcionado, permite tener debates, oye, ¿qué está pasando con, no sé, con las luces del pasillo? ¿Qué está pasando con el conserje? ¿Qué está pasando con los estacionamientos afuera? Y eso permite de a poco ir construyendo un mayor sentido de comunidad. Y por último, formas de organización. Generalmente en la psicología comunitaria la comunidad se lleva a un plano de las organizaciones de la comunidad. No es solo el sector Santa Rosa, son cuáles son las juntas de vecinos de Santa Rosa, cuáles son los clubes de adulto mayor de Santa Rosa, los clubes deportivos, porque con ellos es que vamos a tener una acción privilegiada. Bien, entonces como estamos viendo, la comunidad comienza a tener cada vez más forma, más cuerpo. Ya no es cualquier unidad social, ya no es cualquier conglomerado de gente, comienza a ser la gente que vive en espacios o en niveles sociales más o menos acotados, no tan grande como para el nivel de una región entera, un país entero, pero tampoco tan chico como solo el grupo de amigos, solo la familia de uno, sino que es un espacio intermedio. No hay posibilidad de definir cuántas personas son, qué tamaño geográfico va a tener, porque va a estar más mediado por todos estos otros componentes. En la próxima cápsula que tienen que ver, vamos a mostrar alguna problematización de este concepto de comunidad que se está generando fuertemente en psicología comunitaria en América Latina, en relación al trabajo con comunidades indígenas, donde yo también me incluyo, donde el concepto comunidad, como lo estoy mencionando aquí, comienza a quedar corto, comienza a tener falencias, comienza a no dar cuenta bien de los grupos con los que estamos trabajando, y eso ha llevado a desarrollar conceptos alternativos que están cuestionando este concepto de comunidad y que están proponiendo maneras distintas de verlo. Y que a mí me parece que cuando trabajamos con comunidades indígenas están siendo más relevantes. Entonces ahí ya de por sí les estoy diciendo una especie de precaución de cuando usemos este concepto en contextos indígenas. En la práctica lo podemos usar, pero vamos a tener que introducir más elementos que el concepto en sí, tradicionalmente usado en psicología comunitaria, no logra dar cuenta. Psicología comunitaria, aquí estamos viendo un poco de dónde viene esta noción de comunidad. Es el individuo que está en un contexto social, microsocial, mesosocial, donde hay intereses en común, donde hay una búsqueda de objetivos en común, donde puede haber tensiones en común, no hay que idealizar la comunidad, un espacio de tensión también, un espacio de no amistad, un espacio de posibilidades de intercambio, posibilidades de conflicto, pero que genera un sentido de somos parte de un mismo lugar, de un mismo barrio, de una misma problemática, de una misma iniciativa, de un mismo interés en común.